Bueno, vamos allá. Bienvenidos todos. Y nada, continuamos con un capítulo más de esa serie dedicada al mercado laboral y a la formación para orientar bien ese mercado laboral aquí en BQuant. Y bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Guillem Gordó, que yo creo que tiene un perfil interesante porque pues está en esas primeras etapas de la carrera que pueden interesar a mucha gente que estáis también en una etapa similar. Y porque también la afronta desde el ángulo del más académico, pero también con exposición que ha tenido al mercado laboral y sobre todo en Reino Unido. Muchas de las cosas se aplican también a España, pero desde el Reino Unido, que también tiene su punto interesante. Así que nada, eso, Guillem, te agradezco mucho que saques un poquito de tiempo para estar aquí. Muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a toda la comunidad y a toda la gente que está viendo esto. Perfecto. Yo conozco a Guillem que hace ya unos 4 o 5 años, así, cuando... Yo creo que más, quizá, ¿no? 2020 quizás, sí, 4 años, yo creo. Sí, que esto fue, ¿no?, cuando te supervisaba el trabajo fin de grado de Guillem, Sí. en ESADE. Que esto fue, tú habías hecho el BBA, ¿no? Hice AD y Derecho. AD y Derecho, la doble. Vale. Sí, perfecto. Sí. Y como trabajo fin de grado, bueno, pues estaba yo por ahí, entonces colaboramos en ese trabajo y que, si no recuerdo mal, trataba de alguna pequeña estrategia con tipos de interés, ¿no? Sí, de hecho esa fue creo que mi primera exposición un poco al uso de métodos cuantitativos aplicados a la economía, bueno, en este caso a las finanzas. Y si no recuerdo mal, se trataba del uso de Principal Component Analysis para modelar la curva de tipos de interés y a partir de ahí pues usar ese modelo como base para una estrategia de inversión. Perfecto, ¿no? Y también primera exposición a programación, me parece, ¿no? Efectivamente, o sea, yo no había programado en mi vida. Si no recuerdo mal, eso lo hice con R, pero bueno, con los lenguajes de programación, sobre todo en temas matemáticos, cuando aprendes uno, luego aprender es muy sencillo. Sí. Y nada, y de hecho, Guillem está de ahí fue al doctorado en economía en Cambridge, que es uno de los mejores doctorados del mundo. Y también yo creo que es interesante que nos contaras, aunque sea brevemente, cómo fue esa evolución. Yo creo que con el TFG ya empezó a atraerte, a tirarte más esa parte más intelectual o académica de las cosas, y quizá ahí es cuando empezaste a plantearte el doctorado. Sí. Yo la verdad es que disfruté mucho la carrera, pero siempre noté que quería hacer algo quizá más analítico, más enfocado en el uso de métodos cuantitativos. Y bueno, en ese sentido el TFG fue muy ilustrativo para ver que eso era realmente lo que me gustaba. Uh-huh. Y pues una vez finalicé el TFG, ya tenía más o menos decidido que ahí es por donde quería ir, ¿no? Entonces apliqué primero a Cambridge para hacer un máster de economía. Sí que la transición al principio, pues bueno, los posgrados de economía, sobre todo en las universidades anglosajonas, creo que también las españolas ahora mismo, pero bueno, requieren cierto conocimiento matemático, sí. Es decir, tuve que pasar un verano pues estudiando algunas cosas que ayudan mucho, como Real Analysis o los típicos... Esto podemos tocar un poco porque fue uno de yo diría que de mis grandes errores. A mí también, antes de ir a hacer el doctorado, me recomendaron, me dieron el libro de Real Analysis de Rubin, me parece, ¿no? Sí, creo que es mítico. Esto y tal, y le eché un vistazo muy por encima. Gran error, porque luego ayuda mucho. Cuando llegué al doctorado me dieron por todos lados, ¿no? La verdad es que, si no recuerdo mal, me recomendaste tú que estudiara... puede ser. Porque, a ver, hay dos estrategias que puedes usar, ¿no? Llegar al máster o doctorado, lo que sea, y ir un poco a remolque, ir estudiando las matemáticas a medida que las vas necesitando, que se puede hacer, pero realmente es más sufrido. Sí. O puedes, pues durante el verano antes de empezar, pues estudiar cursos de undergrad, yo que sé, por ejemplo, en el MIT tienen muchos cursos que son gratis, de Real Analysis, de cálculo, álgebra matricial, lo que sea, y llegas ahí como más preparado, ¿no? Y sí. Pues pero entonces tú hiciste el máster ahí en Cambridge también, ¿o? Sí, hice el máster. Es como, para que la gente lo entienda,
Normalmente cuando haces esto en Estados Unidos es como un máster doctorado integrado, que cuando aplicas al doctorado, los 2 primeros años creo que te dan un máster, si no me equivoco, Sí, y es como... si no sigues adelante con el doctorado, te dan el máster, sí. Efectivamente. En el Reino Unido y otras partes de Europa, pues es diferenciado. Aplicas al máster y una vez te dan el máster, pues continuar al doctorado, parecido en Estados Unidos, pues condicional en obtener cierta nota. Vale. Vale, así que nada, en principio, digamos, lo que te llevó a tomar esa decisión, pues era ese interés por profundizar más, por adquirir conocimientos sólidos y... Sí, quería algo más técnico y realmente también lo que me motivaba mucho a la economía es eso, ¿no? Al final la economía es una ciencia social, pero su enfoque de estudio a nivel de investigación es quizá más matemático, ¿no?, que las otras ciencias sociales. Sí. Entonces, en ese sentido, pues poder usar técnicas de matemáticas, de machine learning, estadística, econometría, lo que sea, a temas de ciencias sociales que siempre me han interesado, era algo que me atraía mucho. Que esto aquí probablemente hay que diferenciar un poco porque hay programas de posgrado que en economía que pueden ser un poco menos cuantitativos, que el enfoque que usan es de un análisis más cualitativo, ¿no? Pero en general, sí, digamos, yo diría que en el mundo anglosajón los másters o doctorados de cierto nivel están siempre, digamos, ¿no?, impermeables. Sí. Cargados de matemáticas, digamos. Sí, efectivamente. Lo que siempre se dice, ¿no?, es que la economía, sobre todo el mundo anglosajón, pues se ha transformado un poco en eso, ¿no? Matemática aplicada a las ciencias sociales. Sí que hay másters... Estadística, o sea, métodos cuantitativos en general. Exacto, en general. Sí que hay másters y cursos que estudian la economía con otro enfoque, pero al menos en los países anglosajones esos másters se imparten en otros departamentos, ¿no? Quizá el departamento de ciencias políticas, por ejemplo, en Cambridge, claro, hay un departamento de Development Studies. Claro. Sí. Claro. Oye, ¿y qué? Porque ahora estás en ¿qué año? ¿Tercero o cuarto de...? Este es mi tercer año y este es, digamos, el primer año de mis estudios de posgrados que se centran única y exclusivamente en la investigación, ¿no? Pues esto, probablemente quizá en otra ocasión podemos centrarnos más en no hablar de doctorado, porque yo sé que hay gente que sí que tiene interés en posgrados y algunos en doctorados, ¿no?, que me han preguntado varias veces. Podemos quizá dedicar un día una sesión a esto, pero bueno, para que no sepa, sin más, por dar un barniz, los 2 primeros años de los doctorados en el mundo anglosajón suelen ser de cursos, asignaturas, exámenes fuertes, y ya los últimos 3 años son más dedicados al trabajo de investigación puramente en tu tesis, ¿no? Sí. Vale. Esa estructura, por ejemplo, en Estados Unidos sí que es invariablemente así, sí. Vamos, independientemente de la disciplina que uno esté estudiando. En el Reino Unido es generalmente así, hay algunas excepciones. Sí que el caso de la economía es lo que se dice que es muy, muy course intensive. Yo creo que en la economía para hacer investigación de calidad es necesario hacer cursos avanzados. Sí. Y no conozco programas de doctorado. Y economía y casi cualquier otra disciplina, al menos lo que yo conocí en Estados Unidos, los primeros 2 años siempre son de bases técnicas fuertes, ¿no? Efectivamente. Sí que hay programas de doctorado. En economía, ¿no? Imagino base técnica fuerte en la microeconomía, macroeconomía y econometría, ¿no? Sigue siendo... Sí, efectivamente. Hay cuando se imparten esos cursos para que obtengas esos conocimientos técnicos, hay muy poca especialización al principio y realmente se te enseña a un nivel avanzado microeconomía, macroeconomía y econometría. Sí. Luego sí que en el segundo año se da más margen al estudiante pues a que escoja... Una optativa, ¿no? Sí, exacto. Pero sí que es es un primer año y en buena medida un segundo año muy intenso en el que lo tienes que cubrir todo, sí, aunque esté poco relacionado con lo que uno va a hacer. Claro. Que en cierta medida tiene sentido. No, sí. O sea, las herramientas hay que adquirirlas, ¿no? Y te iba a preguntar, en este tiempo, o sea, ¿qué contenido has visto que te ha parecido más relevante, más interesante, bien por cursos, asignaturas, o bien por seminarios, o bien por lo que sea, ¿no? ¿Qué contenido, qué cosas se están viendo hoy en día en economía que sean más relevantes, más interesantes? Bueno, voy a dividir mi respuesta en 2 partes. Por una parte, lo que se está viendo, digamos, en
en economía actualmente, que es bastante interesante. Y por otra parte, lo que creo que es interesante en el mundo de la economía, no solo para economistas, ¿no? Eso. Primero, empezando con lo segundo, yo creo que cuando uno está realizando estudios de posgrado en economía, algo interesante que aprende y que no es útil únicamente para la economía es el aprendizaje de métodos econométricos y de estadística en general, ¿no? Yo creo que la economía en general requiere aprendizaje de estas técnicas de inferencia, ¿no? Lo que se llama causal inference, que es muy relevante para las ciencias sociales, pero que no únicamente, y que para el mundo no solo para el mundo de la investigación económica, sino para trabajos de data science, etcétera, es muy importante porque te da una base de teoría de probabilidad y estadística que en el mundo empresarial, como digo, data science y etcétera, se valora mucho. Bueno, y que además son métodos que se aplican ampliamente, sí. Incluso en el mundo privado, ¿no? O sea, por ejemplo, yo qué sé, en departamentos de research de bancos o casas de consultoras de economía que tienen que... Oxford Economics creo que es una de las más conocidas en Inglaterra, ¿no? Que tienen que elaborar escenarios macroeconómicos, bien para el regulador o bien para bancos o bien para tal, usan modelos de herramientas de este tipo, ¿no? O sea que hay bastante en el sector privado también que utiliza este... Efectivamente, en modelos, por ejemplo, de time series, de series temporales, se usan bastante en el sector privado. Y aparte de eso, pues como digo, aparte de los modelos en sí, la base estadística que te da te permite aprender otras cosas. Por ejemplo, machine learning, que es algo que al menos en mi primer año no aprendí directamente de la economía, pero sí que las asignaturas de doctorado de econometría, por ejemplo, te dan la base de estadística para aprender luego métodos de machine learning con mucha facilidad, ¿no? Claro. Vale. Sí, bueno, y respondiendo un poco a la primera parte de mi respuesta, ¿no? La que quería dar, que se está viendo actualmente en economía, algo que hemos hablado tú y yo alguna vez, que es por ejemplo, en modelos macroeconómicos, que normalmente se han basado mucho en lo que se llama Dynamic Stochastic General Equilibrium, y la verdad es que los cursos de doctorado que he realizado en macroeconomía aún se basan al 100% en eso. Sí. Pero bueno, sí. Pero cuando vas a seminarios, por ejemplo, y ves lo que está haciendo la gente, pues están empezando a usar modelos con machine learning de los que hemos hablado alguna vez. También hay un campo que está creciendo muchísimo y que creo que en concreto Cambridge tiene el departamento en el que más se está trabajando eso, que es una cosa que se llama Network Economics. Que bueno, usa un tipo de matemáticas que se basa en nodos y vértices, que es algo que se usa mucho ¿relacionado con los modelos agent-based o no? No exactamente. Bueno, pues en cierta medida, pero no necesariamente. Bueno, para modelar relaciones y cómo se transmiten las acciones. Pero sí. Sí, para macroeconomía, por ejemplo, se usa bastante, por ejemplo, para supply chains. Claro. Y sí, la verdad, bueno, hay muchos campos también, por ejemplo, behavioral. Quizá ahora la aceleración que tuvo hace una década pues está frenando un poco, pero es algo que también está creciendo mucho. Sí. Pero sí, la verdad es que hay bastantes campos que ahora están bastante en auge. No, está bien. Claro, esto lo podemos enfocar un poco ya a la parte de mercado laboral, ¿no? Y de formación para mercado laboral. ¿Tú crees que... bueno, la pregunta es un poco general a nivel de España, pero tú tienes tu experiencia y la de gente que conoces, pero ¿tú crees que en general la formación que se da en España, yo qué sé, si has hecho una carrera o ¿no? ¿Es suficiente? ¿Te pone en buena situación para ir a la parte académica, a un posgrado, o a la parte laboral en el mundo anglosajón? A ver, la respuesta es, evidentemente, depende de lo que hagas, ¿no? Es muy general. Sí, pero no, entiendo por dónde va la pregunta. Por ejemplo... Alguna vez hemos comentado que... Sí, por eso sé dónde va. La dificultad en los procesos de selección, ¿no? Sí, por eso sé por dónde van los tiros. A ver, la verdad es que, por ejemplo, si uno estudia lo que hice yo, AD y Derecho en España, yo creo que tal y como se imparte ahora mismo, yo creo que es un poco, sobre todo si quieres dedicarte a algo como finanzas cuantitativas o hacer un doctorado de economía, yo creo que necesariamente lo tienes que complementar un poco
con conocimientos de matemática un poco más avanzados. Ajá. Y yo espero que en un futuro, yo creo que así va a ser, pues estas carreras de administración de empresas o de finanzas que se imparten en España, pues al menos, aunque no sea de manera obligatoria, pues haya como la posibilidad para los estudiantes para escoger asignaturas más matemáticas, de estadística, machine learning, lo que sea, para poder complementarlo. Sí. Evidentemente los estudiantes que, por ejemplo, estudian, yo qué sé, en la UPC o hacen ingeniería, pues no lo necesitan porque ya tienen más esa base técnica, aunque les pueda faltar un poco la de economía y finanzas, pero bueno, tienen esa... Exacto. Dicho eso, pues yo tampoco tenía esa base cuantitativa y pues con el esfuerzo uno, pues eso, hay muchas herramientas en Internet para aprender esas bases matemáticas, ¿no? Sí. Una vez se tienen esas bases, pues bueno, ya depende del esfuerzo que ponga cada uno en aprender cómo pasar esos procesos de selección. Claro. Pero sobre todo, lo que digo, para finanzas cuantitativas, etcétera, lo relevante es tener una base. Tampoco hace falta nada, digamos, no se te va a pedir que sepas de geometría diferencial o teoría de números, ¿no? Pero con saber un conocimiento básico de álgebra matricial y cálculo, pues uno ya puede... Sí, porque esto hablábamos, ¿no? Que tanto tú como compañeros que tienes allí habéis estado en varios procesos, habéis tenido cierta exposición al mercado, al sector privado de mercados financieros allí, ¿no? El mundo anglosajón. ¿Cuál es vuestra experiencia ahí? ¿Cómo suelen ser los procesos? Sí, a ver, voy a hablar dos tipos, ¿no? Primero, finanzas no cuantitativas y finanzas cuantitativas. Todo lo que he expuesto anteriormente de cómo se nos prepara en España en los grados de finanzas y tal, aplicaba a finanzas cuantitativas. Lo que se nos enseña, por ejemplo, en ESADE sí que es suficiente. De hecho, ESADE coloca muy bien, por ejemplo, en... Finanzas corporativas, ¿no? Sí. Eso sí que es suficiente. Respecto a lo que son las finanzas cuantitativas, que es un mundo que quizá no se conoce también en España, pero que muchos estudiantes en Cambridge intentan entrar en él, ¿no? En ese sí que es necesario, como digo, primero una base matemática, que digo, evidentemente no se requieren cursos de doctorado de matemática pura, pero sí una base, ¿no? Y bueno, ¿cómo están estructurados esos cursos, esos procesos de selección, de finanzas cuantitativas, ya sean hedge fund o market makers, lo que se llaman quant traders, ¿no? Son procesos en los que normalmente se testean cosas como, por ejemplo, lo que se llama mental arithmetic, ¿no? En plan que el cálculo mental, que es algo que sí que para eso pues no se necesitan un background muy matemático. Luego, un básico de programación, ¿no? Tampoco se necesita, por ejemplo, yo no tengo unos conocimientos de programación súper avanzados, pero sí que se busca que más o menos sepas cómo programar cosas básicas, ¿no? Ah, vale. Y quiero decir, ¿y en los procesos hay alguna prueba relacionada con eso? Sí. Cuando yo lo hice, por ejemplo, me enviaban un test que era, tú escogías un lenguaje de programación y se te decía... Esto. Sí, remoto. También era la época que ChatGPT no era... su conocimiento no era tan universal, ¿no? Sí, ahora adaptarán esas pruebas con ChatGPT, sí. Yo creo que ahora, como lo van a hacer es, la parte remota ya no va a hacer programación. Se va a hacer la parte de programación presencial, que también se me hizo a mí, ¿no? Vale. Y bueno, sí, normalmente la parte remota, al menos cuando yo lo hice, era programación básica, mental arithmetic básica, y también algunas preguntas de matemáticas. Sobre todo esas preguntas, va muy bien tener un background, al menos que hayas hecho algo de probability theory y de estadística, ¿no? Como digo, las preguntas, algunas son muy difíciles, pero no es que requieran herramientas de probabilidad muy avanzada, pero sí que requieren que quizá con herramientas básicas de probabilidad, pues consigas sacar conclusiones que requieren pensar bastante. Que quizá no buscan que encuentres la respuesta al resultado exacto, sino ver cómo razonas, ¿no? También, sí, exacto. Y luego, bueno, esto es normalmente remoto, y cuando haces las entrevistas presenciales,
es lo mismo, pero durante más tiempo. En mi caso, por ejemplo, fueron creo que 5 entrevistas seguidas de 1 hora cada una, sin breaks, o sea, fueron 5 horas muy intensas. Y eso, mucha probabilidad, mucha estadística, algo de programación. Personas, ¿no? Con diferentes entrevistadores, supongo. Exacto. Un entrevistador cada hora diferente. Y eso también lo que buscan es ver cuál es tu capacidad de aguantar la fatiga, ¿no? Porque más allá de la fatiga física existe la fatiga mental, ¿no? Realmente uno no piensa lo mismo cuando lleva 30 minutos se tiene el cerebro fresco que cuando lleva 4 horas. A lo mejor en la última media hora de la quinta hora empiezan a insultarte a ver cómo reaccionas, ¿no? También un poco lo que se llaman los stress tests, ¿no? Ver que cuando llevas 4 horas que tienes el cerebro frito y ya pues estás olvidando tus conocimientos de álgebra y tu entrevistador es un poco más borde contigo, claro. Pues ver si ahí eres capaz también de sacar un mínimo de rendimiento, ¿no? Claro. Oye, pero son, digamos, 5 horas... Claro, esto habrá sido para una institución concreta o suelen ser así en otras... Suelen ser así. Normalmente son un par de rondas remotas, como digo, ¿no? Donde testean esto, sobre todo... No sé por qué se hace, pero realmente en hedge funds y empresas de quant trading, pues al principio se valora mucho lo de mental arithmetic, ¿no? Sí. Estos tests que son de aritmética, de cálculo mental, sí. Por los que, por cierto... Para cribar una primera criba de mucha gente y luego... Sí, entrar. Por los que, por cierto, recomiendo a la gente preparárselos porque aunque normalmente la gente que le gustan los números suele ser buena en cálculo mental, si te preparas durante 3 semanas, 15 minutos al día, puedes reducir el tiempo de esos cálculos en un 50% fácil. Estos son algo muy escalables, exacto. Pero muchísimo. ¿Algún sitio o algún material que se pueda...? No, pero si quieres, te lo paso luego, José, una lista, que es la que yo usé. Vale. Y realmente, de verdad, aunque seáis rápidos, si practicáis 15 horas al día, reducís... 15 minutos al día. Sí, reducís el tiempo de cálculo a la mitad seguramente y aumentáis mucho la probabilidad de pasar esa primera criba. Claro. Bueno, y que además, más que un truco de pillo que se nos haya ocurrido, probablemente la gente en general hace esto, o sea que más vale que lo hagas tú para estar en línea con la competición, ¿no? Efectivamente, y vas a competir con gente que también es buena, ¿no? Y bueno, pues vas a estar en una desventaja importante, porque aparte creo que como funciona realmente... esos propios tests calculan tu porcentaje de performance, ¿no? Si has estado en el 10%, 5%, etcétera. Claro. Así que si la otra gente lo usa, como compites en términos relativos, pues claro. Vale la pena usarlo. Pero ¿y las 5 horas son de continuo, digamos, examen de matemáticas, probabilidad o lo que sea? ¿O son diferentes, pruebas de otro tipo...? Yo tuve una primera entrevista. La primera entrevista fue con alguien muy senior, con un MD, y esa fue como más behavioral, ¿no? MD, para que no sepa, es Managing Director, que es el equivalente a socio en España. Sí, exacto. Era una persona muy senior y esa persona era como más fit cultural. Bueno, que viera que fuera una persona razonablemente normal con la que se pudiera hablar y trabajar, ¿no? Porque también quieren, pues, personas, ¿no? Porque al final, si van a estar trabajando horas al día con ese sujeto, pues mejor que sea una persona agradable. Exacto. Aparte de la segunda a la quinta, sí que fue mucho eso. Un poco de programación, mucha estadística, cálculo, algo de álgebra matricial y en general eso, pues... todo el tiempo que aguantes haciendo ese tipo de problemas. Sí. También ver cuando cometes errores, porque a lo largo de 4 horas es literalmente imposible no cometer ninguno. Claro. Ver cómo uno se repone y sigue intentándolo, etcétera. Claro, y son pruebas, digamos, que te dan un papel y tú vas haciendo, o un ordenador, o que alguien es interactivo, que alguien te va preguntando y tú le vas... Las dos, ¿no? Hay algunos que son brain teasers, digamos, que no requieren papel. Hay otros que son como casos que en función de tu respuesta, pues el entrevistador puede sugerir otras preguntas. También funciona un poco, hay algunas preguntas que son a priori prácticamente imposibles, entonces también consiste en que el entrevistado sepa hacer las preguntas adecuadas. Sí. Pero todas esas preguntas tienen el denominador común,
de ver más o menos cómo piensas, que apliques la lógica de una manera correcta y que tengas buena intuición matemática. Sí, no, y de estas cosas hay en algunos sitios, no mucho, pero en un par de sitios hay recursos sobre qué tipo de preguntas y cómo son las pruebas en algunos sitios, pero yo creo que sí, no suele haber mucho y a veces no es fiable. O sea que bueno, esos recursos que nos puedas pasar serían geniales. Sí, es lo que te iba a decir, ¿no? Te pasaré un PDF que usé que se basa en un libro que tiene en principio el tipo de preguntas que se hacen en este tipo de procesos, ¿no? Y creo que se subdivide en un apartado que son los típicos brain teasers que te pueden hacer, ¿no? Una parte de lo que se hace mucho en estos procesos, lo que se llama combinatronics, ¿no? En plan, cosas tipo preguntas del estilo, si tienes 10 libros de estos colores, ¿cuántas permutaciones posibles hay? Eso es un tipo de preguntas, sí. Probabilidad y estadística. Y luego también en algunos procesos, pues álgebra matricial, cálculo, ecuaciones diferenciales en algún caso. Y un añadido que realmente no es estrictamente necesario, pero que sí que es un plus. Si ya tienes conocimientos de finanzas o de, por ejemplo, métodos que se apliquen de machine learning a las finanzas, pues es un plus sobre la mayoría de candidatos, porque evidentemente no se espera eso de los candidatos, y de hecho la mayoría se presentan en eso sin saberlo. O sea, todavía no, porque quiero decir, está empezando a salir programas de machine learning, etcétera, pero todavía no... Como digo, no es estrictamente necesario, pero sí que si uno pues tiene esos conocimientos, pues yo creo que va a impresionar bastante al entrevistador. No solo por el hecho de que lo sepa y que ya, digamos, empiece con una ventaja, sino que yo creo que muestra como un interés genuino por parte del candidato en haberse formado y estar ahí. Sí, exacto. Oye, y la parte antes de estas entrevistas, que decías que eran un par de rondas en remoto, ¿esto qué tipo de cosas qué contenido hay ahí? Mira, en mi caso, me olvidado decirlo, pero antes de esas 2 rondas en remoto, las entrevistas, aparte de los test que he dicho, también recuerdo que me hicieron un caso de... creo que me preguntaron algo como, tienes estas 10 empresas con estos valores, ¿qué tipo de estrategia cuantitativa usarías, etcétera? Y luego me dijeron, ya cuando los conocí en persona, que realmente no buscan que sepas de finanzas. O sea, puede ser una tontería absoluta para alguien que conoce finanzas, pero que realmente vean que tienes las habilidades matemáticas para pensar en algo. Ajá. Aunque luego, pues cuando uno sabe de finanzas puede pensar, bueno, esto no tiene ningún sentido, pero al menos que muestre eso, que tienes una buena intuición. Vale. Bueno, más allá de eso, como decía, las 2 rondas que fueron, remotas, fueron realmente bastante parecidas a las presenciales, pero fueron, por una parte, más cortas, no había programación, y quizá el peso de los brain teasers y de la aritmética mental era mayor en comparación a la de los problemas matemáticos o estadísticos más largos. Vale. ¿Y cómo hacéis ahí? ¿Cómo buscáis? ¿Cómo buscáis este tipo de internships o de trabajos? Sí. ¿Cómo llegáis a ellos? ¿Cómo aplicáis? A ver, es importante primero, yo creo, que es algo que quizá no hay en España. Como yo en el caso de Cambridge estoy rodeado de una comunidad en la que hay muchos estudiantes que aplican a estos sitios, entonces es fácil para nosotros pues tener una lista de empresas que esto del mundo de las finanzas cuantitativas. También te puedo pasar una lista para la gente a la que le interese. Hemos circulado, cosas que me pasaste tú y que me pasó alguna gente más, pero vamos, digamos que allí ya habéis ido, en Cambridge ya se ha ido construyendo una base de sitios donde aplicar la Entonces, exacto. Una vez tienes esa lista, es importante también saber cuando uno empieza estos procesos de selección, saber que esto es un numbers game.
y que no hay absolutamente ninguna persona en el mundo que tenga un porcentaje de aceptación, digamos, mayor al 50%. Es decir, la norma es ser rechazado muchas veces porque aplica muchísima gente muy buena y, como digo, es eso, es un numbers game, es aplicar quizá, sin exagerar, a 25 o 30 sitios. Sí. Entonces, en esos sitios en los que tú tengas una performance en el proceso de selección que esté en tu top 20%, pues quizá hay la suerte de que te van a seleccionar. Pero eso digo, quiero recalcar que es importante no decepcionarse cuando a uno lo rechazan, porque es absolutamente la norma. Y también es la norma para, digamos, para los candidatos que son absolutamente excelentes, sobresalientes y que son outliers. A esos también los rechazan más de la mitad de sus intentos. Sí, sí. Que a lo mejor son buenos técnicamente, pero por lo que sea no interesan a esa entidad en concreto. O sea que... Claro, también por ahí el tema de fit cultural, y también hay el hecho de que cuando tú participas en un proceso de selección, pues también tu performance tienes como una curva, ¿no? Y solo vas a ser aceptado si quizá tu performance ese día está en tu top 30%, ¿no? Así que también influye mucho la suerte, ¿no? Pero para minimizar la suerte hay que prepararse. Pues prepararse mucho y también aplicar a muchas. Entonces, siempre tendrás 5, si te lo has preparado bien y eres un buen candidato, siempre tendrás las 5 o 6 donde hayas tenido más suerte en las entrevistas remotas o en esos test que te envían al principio, pues vas a tener posibilidades de llegar a las últimas rondas. Sí. Y normalmente la manera de aplicar, ¿cuál suele ser? ¿En las webs de estas entidades o a través de algún headhunter? Headhunters se da bastante. Cuando estás haciendo un doctorado, quizá un poco más. El proceso más normal es aplicar directamente desde la web. Desde la web, el único filtro que quizá van a poner es que seas un buen estudiante, ¿no? Que hayas sacado quizá buenas notas y que tengas un perfil más o menos razonable, pero a partir de ahí va a depender pues de la performance de cada uno en esas entrevistas, de cómo se lo ha preparado y, como digo, también va a ser muy importante la suerte. Sí, la estadística, vaya, ¿no? Exacto, la estadística. O sea, y recalcar eso. Nadie acierta en la mayoría de los procesos, así que no se preocupe la gente. Vale, o sea que soléis aplicar a través de las webs de las entidades y quizá también LinkedIn, imagino. Sí. A ver, lo normal, pongamos por caso un buen candidato con buenas notas y un perfil cuantitativo, o sea, de conocimientos cuantitativos razonable. Lo normal, o al menos lo que sé que hacen la mayoría de candidatos que conozco yo aquí en Cambridge, es quizá lanzar currículum en 30-35 entidades. Es posible que te contesten 20-25. Luego te van a pasar los test y las primeras entrevistas remotas, pues yo qué sé, al final te quedan 6-7. Y de las 6-7 que vas a realizar entrevistas presenciales, pues si consigues llegar a eso, como digo, 6-7-8, yo creo que es un número lo suficientemente grande para tener más de una performance buena en alguna. Exacto. Que sea lo suficientemente buena como para que te hagan una oferta. Exacto. Y bueno, este es un momento, un pequeño paréntesis, pero alguna vez que hemos comentado aquí con gente, a veces la gente decía, másters en España que te preparen para esto, bueno, específicamente no te prepara ninguno en general, pero quiero decir, la preocupación de fondo era, oye, si yo hago un máster de finanzas en España, ¿voy a tener oportunidades yendo al mercado anglosajón o...? Sí. O sea, yo diría, si ya tienes una carrera que es, por ejemplo, una ingeniería, para el campo de las finanzas cuantitativas, vas a ser un buen candidato. Si tienes un máster de finanzas con una carrera como puede ser ADE o algo que no es tan cuantitativo, mi recomendación, si quieres hacer algo más cuantitativo, es complementar eso con algún tipo de curso, quizá, o de finanzas más cuantitativas o cursos que te den algún tipo de título de cálculo, o de álgebra o de real analysis o lo que sea.
Más que nada para que la persona que vaya a leer tu currículum sepa Claro. que eres capaz de, ¿no?, de desenvolverte con facilidad en un mundo matemático. Pero vamos, que viniendo de un buen máster en finanzas en España no tienes por qué tener más de... No, sí. O sea, realmente la razón principal, yo estoy convencido que si tú vas a una empresa de quant trading, yo que sé, en Londres, en Holanda o en Suiza, que es donde están la mayoría de Europa, verías a muy pocos españoles, pero no porque no tengan los conocimientos matemáticos necesarios o sean menos inteligentes. Es simplemente... Es un sector que se conoce poco. Sí. Incluso en ESADE, que yo creo que, digamos, ESADE es una universidad que es donde yo hice el undergrad, donde la gente suele estar bastante enterada del mundo empresarial y corporativo. Incluso en esa universidad la gente no conocía el mundo de las finanzas cuantitativas. Yo, de hecho, lo descubrí cuando llegué aquí. Sí, es que la parte de mercados no tiene tanto peso en las escuelas de negocio en España o en las universidades en España en general. No se conoce tanto. Pero además es que es un sector, y además, y enlazo ya con esta otra pregunta que quería hacer, ¿no? Es un sector que me decías que está creciendo mucho. Bueno, yo sé también por otras que ya hablaremos otro día, pero está creciendo mucho en Europa, sí. El mundo anglosajón en general, Estados Unidos por supuesto. Pero en Europa está creciendo mucho, ¿no? El sector, digamos, de finanzas, inversión cuantitativa, fondos, etcétera, ¿no? Sí. Cada vez hay más fondos y market makers que sus estrategias no se basan tanto en la habilidad cualitativa del humano para detectar buenas inversiones, que en general quizá no es tan buena, sino en algoritmos que son más inteligentes que nosotros, ¿no? Y aparte... El ser humano es en hacer esos algoritmos, ¿no? Exacto, o sea, no digo que el humano no tenga ningún rol ahí, que desde luego lo tiene. O sea, está creciendo este sector y cuando digo está creciendo, están contratando. Están contratando mucho, efectivamente. Están contratando mucho y aparte es un sector que interesa mucho a los estudiantes porque en general paga bastante mejor que las finanzas corporativas. Yo creo que eso es algo que en España en general no se sabe. O sea, las empresas, los hedge funds y los market makers pagan mucho más que los bancos de inversión y en general se tienen... Bueno, quizás los hedge funds iba a decir ahora, se trabajan menos horas y se tiene un buen calidad de vida. Eso depende. Hay hedge funds que... Sí, exacto, iba a decir. Hay hedge funds en los que se trabaja una barbaridad y tienen fama de tener culturas duras, por ejemplo, Citadel, lo que sea. Pero sí que es sin duda un sector en el que puedes ganar mucho más que en la banca de inversión y tener un estilo de vida que por lo general es más razonable. Sí, vas a trabajar mucho, evidentemente, no estoy diciendo que... Sí. Pero lo que digo es que... A las 5 no te vas a ir a casa entrando a las 9. No, o sea... exacto. Pero no es algo como Goldman Sachs o Morgan Stanley que los analistas se van a las 3. Eso para nada. Exacto. Hombre, que a ver, que hay que poner en contexto, ¿no? Porque en general los primeros años de carrera, esto depende del sector, pueden ser 5 años, pueden ser 3, pueden ser 6, pero los primeros años de carrera siempre vas a meter horas como un condenado y vas a acabar de madrugada varios días y vas a... O sea... Sí, bueno, como digo, que no se me malinterprete. Si vais a ese sector vais a trabajar mucho igualmente. Lo que digo es eso, ¿no? Que es eso, los sueldos son más altos que en banca de inversión. Y el estilo de vida y la conciliación vida-trabajo, pues eso sigue siendo muy duro, pero es algo mejor que en banca de inversión, sobre todo mejor que en M&A. Sí, posibilidad de carrera, tal, vale. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y esto en qué consiste? O sea, más o menos qué tipo de trabajo se hace en estos sitios, no recuerdo, bueno, algunas internships o trabajos que hayáis tenido ya, ¿qué tipo de... ¿no? ¿Cómo se mastica ahí? A ver, hay... Sobre todo, lo que se hace principalmente es diseño de estrategias cuantitativas y algoritmos. Normalmente te ponen en un sector, ¿no? Puede ser commodities, fixed income, y etcétera. Normalmente hay unas semanas en las que se te enseña cuáles son el tipo de estrategias que se suelen usar en estos mercados. Te enseñan cómo funciona bien el mercado. Como digo, se asume que la gente que va ahí tiene ciertos conocimientos matemáticos, pero no necesariamente de finanzas, y para nada es necesario conocer el sector en concreto.
en el que uno va a trabajar, ¿no? Entonces, pues hay un proceso de aprendizaje y una learning curve muy, muy steep, ¿no? Muy steep, sí. Sí. Y una vez se aprende eso, pues eso se te va a colocar en un equipo, normalmente con un producto financiero en concreto, que como digo puede ser commodities, fixed income, equities, lo que sea. Y pues con tu equipo vas a diseñar algoritmos y estrategias cuantitativas que en función de los inputs que se le dé, pues los propios ordenadores van a realizar las inversiones. Vale. También hay algunos hedge funds que es un poco más mixto entre, digamos, estrategias cualitativas y cuantitativas, ¿no? Pues sí. Los algoritmos advierten y dan ciertas señales a los inversores de que existen oportunidades, pero también hay intervención humana. Bueno, es un continuo realmente, ¿no? Sí. No hay... Sí. Claro, está bien. Te iba a preguntar por aquí, ¿qué áreas... O sea, claro, dentro del mundo de finanzas quant o inversión quant puede haber muchos tipos de entidades, ¿no? O sea, sí. Yo creo que las dos principales normalmente son market makers, lo que se llama ser un quant trader, y luego trabajar en un hedge fund, ¿no? Pues un hedge fund realmente cogen dinero de inversores y lo invierten. Hay hedge funds que son... estrategias más cualitativas y cuantitativas, y ahí cada uno en función de sus habilidades o lo que más le interese pues puede aplicar a muchos. Los market makers en general sí creo que todos son muy cuantitativos. Sí. Al menos los que yo conozco en general son estrategias cuantitativas, y lo que hacen ellos es básicamente son como intermediarios entre compradores y vendedores de activos financieros. Y bueno, en las diferencias de compras y ventas, pues consiguen ellos sacar el margen, sí. Exacto. Libro de órdenes, vale. Sí. Y una vez, bueno, hasta donde puedas saber, ¿no? Pero digamos que cuando decías te sitúan en un equipo, sí. En el equipo de commodities, una vez entras ahí, que pasarás, yo qué sé, un tiempo ahí, un par de años, lo que sea, ¿hasta qué punto eso determina tu trayectoria en los siguientes X años? ¿O te puedes mover en equipos dentro de estas? Sí, a ver, yo creo también por un tema de los costes fijos que tiene aprender un campo, yo creo que es mejor moverse al principio. Sí. Y de hecho hay muchos hedge funds, por ejemplo, y amigos que conozco que trabajan en hedge funds, que el primer año, o incluso los 2 primeros, te diría, son completamente rotacionales, ¿no? Yeah. Es decir, pasas 6 meses en diferentes desks, sí, como que se llaman desks, ¿no? Medicina, ¿no? Exacto. Estás unos meses X meses en un desk diferente, y a partir de ahí, pues tanto tú como la gente con las que has trabajado ven dónde tienes el mejor fit, ¿no? Qué producto se adapta mejor a tus intereses y a tus skills. Y a partir de ahí pues se te asigna un desk concreto en el que en principio vas a trabajar en los próximos años. ¿Puede uno cambiar de producto financiero cuando lleva unos años? Puede perfectamente, sí. Pero evidentemente tendrá que empezar desde un punto más atrasado de la learning curve, ¿no? Sí. Pero bueno, si uno tiene las ganas de hacerlo, pues en principio no hay ningún problema. Sí. Y sabrías, no sé, por tener un panorama algo más global, yo qué sé, ¿qué áreas de las finanzas quant, de inversores quant, etcétera, qué áreas o qué entidades están creciendo más, contratando más, etcétera? O sea, ¿dónde hay más? Sí. No sé muy bien por qué, pero la mayoría, al menos te voy a decir ahora que dónde está aplicando la gente es como un proxy de que está creciendo más, ¿no? Sí. Yo te digo lo que noto un poco en los ambientes aquí en el Reino Unido. Me da la sensación que los market makers cuantitativos están creciendo mucho. No sé si eso es porque cada vez hay más interés entre estudiantes de universidades de élite ir ahí, o porque realmente están creciendo. Realmente eso es difícil saberlo, pero cada vez hay más estudiantes que van ahí. Sí. Cuando hablo de estos tipos de empresas, pues estoy hablando de empresas como Jane Street, Optiver, etcétera, que quizá si tú hubieras preguntado a los estudiantes de Cambridge hace 15 años, a los mejores estudiantes de Cambridge, los que están interesados en finanzas, ¿dónde quieren ir? La mayoría te hubieran dicho seguramente Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan.
Ahora el 80% te van a decir market makers, seguramente. Como digo, no sé si eso significa realmente que el sector en sí esté creciendo o que pues las estrategias de recruiting ahora son distintas. Realmente es difícil saber. Es difícil, sí. Sí. Vale, ¿no? Oye, vamos, con esto ya tenemos un panorama, como te decía, bastante bueno, yo creo, de cosas muy concretas, además, de detalles, bueno, yo creo que está bien la visión panorámica del mercado. Y de la parte académica también, aunque otro día podemos entrar más en detalle. La parte de doctorados yo es algo que quiero tratar mucho, pero bueno, ya veremos. No sé, si tienes así off the top of your head, como dicen, ¿no? En la mente algunas recomendaciones generales o específicas para la gente, y si no, me las pasas después y las pongo ahí en el texto del vídeo y... Sí, bueno, no, decirle a la gente eso, que aunque sea un sector desconocido en España, el de las finanzas cuantitativas, es un sector que si uno le pone las ganas y se lo prepara, no hay ningún motivo por el que alguien que ha realizado sus estudios en España al que no pueda llegar, ¿no? O sea, no hay ninguna barrera real más allá del desconocimiento del sector en sí, ¿no? Sí. Y como digo, es un sector que paga bien, que tiene... las horas son duras, pero quizá es más vivible que el M&A, por ejemplo. Y como digo, pues si sois ese perfil, no hay ningún motivo para no entrar en ese sector. Así que os lo recomiendo y eso, ponerle ganas. Sí, no, ya te digo que hay, a veces, por lo que he notado yo en la gente, que la gente tiene por desconocimiento o por esa visión que tenemos de que lo anglosajón está un poco lejano, inalcanzable, etcétera, la gente no... Pero hay mucho mercado en España, apenas hay... o sea que no hay que tener miedo a lanzarse y aplicar, esto obviamente si tus condiciones y todo te lo permiten, pero no, te agradezco mucho, ya te digo, el nivel de detalle y... porque en mucho contenido que hay por ahí, entrevistas que hay por ahí, no es mucho más genérico, se generaliza, ¿no? Y no se entra tanto al... Joder, la gente necesita el contenido, ¿no? Sí. Bueno, eso, también quería agradecerte la oportunidad para dejarme exponer esto y eso, repetirme en que sí recomiendo a la gente, pues, al menos probarlo, ¿no? Y un internship, por ejemplo, no va a determinar cuál va a ser tu progresión a lo largo de tu vida. Exacto. Así que quizá probarlo unos meses y trabajar en eso y ver si os gusta, pues adelante. No hace daño, exacto. Oye, pues de verdad, muchas gracias, Guillem, ¿eh? Así que... Nada, a ti, vaya bien. Igualmente, cuídate, hablamos. Venga, chao. Chao.